país elegido es Rusia. Los integrantes somos Juan Dani Martínez y Carolina Ruiz. Pues sabemos que Rusia es el país con una superficie más grande en el mundo, con 17 millones de kilómetros. Tiene una población de más de 147 millones de habitantes. Posee una reserva forestal muy importante. Rusia es mucho en tema cultural. Tienen temas de inventos. Los rusos inventaron el primer satélite espacial llamado Sputnik 1. Fue el primero que colocaron en órbita. Los rusos también inventaron la tabla periódica de los elementos. Los rusos inventaron la radio, inventaron el transformador. También inventaron el caucho sintético, pues eso es lo que sirve para hacer las llantas. Rusia ha sido uno de los grandes protagonistas de la historia a nivel político, militar, industrial y económico, con énfasis comunista. Impulsaba la guerra y mantenía el estatus imperial. Las principales características del país ruso son su fuerza industrial, esa fuerza con la que conquistó mercados internacionales y que le han dado el posicionamiento como potencia mundial, que a su vez le han dado alto poder económico frente a otros países considerados potencias mundiales como lo ha sido Estados Unidos. A lo largo de los años, lo que le ha dado a Rusia su nombre y su posicionamiento como potencia mundial ha sido su liderazgo militar para la guerra y ese aprovisionamiento en armas y hombres que tuvo para la lucha. Sin embargo, actualmente ese papel ha cambiado un poco. Actualmente es el mayor exportador de gas y petróleo a nivel mundial. La capital de Rusia es Moscú y sus principales ciudades son San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod, Osaka, entre otros. En San Petersburgo tienen metro subterráneo. El metro subterráneo es muy simbólico para ellos porque allí hay imágenes donde ellos derrotaron a los alemanes, porque allí fue donde los derrotaron. También a Napoleón Bonaparte. Entonces ellos tienen muchos significados y la infraestructura, sus edificios, son muy valiosos para ellos. La literatura también, entre otros. Luego de la muerte de Putin, se inicia la era soviética entre 1922 y 1991, liderada por Stalin en 1928, logrando el crecimiento industrial de Rusia, quien en poco tiempo logró que Rusia pasara de ser un país agrario en ruinas a un país de gran potencia industrial, y hubieron muchas represiones, muchas purgas sangrientas, sobre todo el que se opusiera, haciendo que en 1939 se diera inicio a la Segunda Guerra Mundial, junto con Alemania. Sin embargo, este último traicionó a Rusia en 1945, generando grandes pérdidas humanas y el inicio de la Guerra Fría, que fue entre 1945 y 1991. La Guerra Fría se dio entre 1945 y 1991. Era la búsqueda de dominio mundial bajo dos sistemas diferentes. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial: el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista liderado por Rusia. Cada uno buscaba el dominio mundial, y esta Guerra Fría fue marcada por la creación de la bomba atómica. Al final de la Guerra Fría se dio fin a la bipolaridad y se generó un cambio en el panorama a nivel internacional. Se dio paso a una realidad geopolíticamente nueva enfocada a Estados Unidos. La caída del bloque soviético y la finalización de la Unión Soviética es uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos y que marcan las tensiones que vive actualmente. En algunos aspectos, lo primero fue la parte fácil, ya que significaba rehabilitar plantas e infraestructuras existentes y prácticamente había concluido en 1950. La expansión y modernización de la industria resultaron más complicadas. Se da el caso de que las tasas de crecimiento de la etapa de posguerra estuvieron entre las más elevadas de la historia soviética. En aquellos años, algunas de las inversiones de preguerra empezaron a dar frutos, con un enorme incremento en las áreas metalúrgicas y mineras, siendo así que las industrias soviéticas
se pusieron a la altura de los estándares mundiales. Nació una gigantesca industria nuclear. Actualmente cubre 2/3 del mercado internacional. En este momento, con fines esenciales militares, pero con la planificación necesaria para la generación de energía y otros usos civiles en el futuro. Lo que no hubo fue la inversión proporcionada en bienes de consumo o agricultura. En esta última, lastrada por la fascinación del líder por fantasías agronómicas como el sistema de rotación, pastizales, praderas cultivadas. El alojamiento se recuperó solo hasta el nivel de preguerra y la mayoría de la gente vivía, en el mejor de los casos, en apartamentos comunales. Ya en los años de posguerra se tuvo una mejora en la medicina. El número de médicos creció en un 75% y la hambruna de 1946 no provocó epidemias masivas, como había ocurrido en 1932. Vamos a hablar de las debilidades de Rusia. Una de las debilidades fue pues al caer la Unión Soviética, pues también perdieron terreno, perdieron grandes territorios y se independizaron muchas que ahorita son repúblicas pequeñas, pues ya independientes. Pues ahí perdió mucho territorio y mucha población y detrás de eso los recursos. También pues eso causó el conflicto étnico, la lucha por el control de los recursos energéticos y económicos y pues hubo diferentes conflictos de violación de derechos humanos también, entre otros. Otra debilidad o desventaja de Rusia también es que al negociar con los vecinos próximos, o sea con los países vecinos, pues ellos tienen que negociar pues sus productos, comercializar. Sabemos que ellos son los grandes vendedores de combustibles y pues la industria, pero a raíz de poder comercializar con ellos, entonces ha tenido que bajar precios y muchos países pues utilizan el proteccionismo en su población y al ser pues proteccionistas pues no dejan que sea libre el mercado, entonces eso es una debilidad. Para el futuro, mientras Rusia siga con su producción industrial y agrícola y asimismo mantenga la extracción de petróleo y gas, tendrá un as bajo la manga para mantener el poder y generar diferenciación, asimismo liderar política y económicamente frente a los demás países altamente poderosos. A nivel económico, Rusia presenta un futuro prometedor, ya que su liderato en la exportación de petróleo y gas a países de Europa le dan un sostenimiento y garantía de mover la economía en estos aspectos. Asimismo, su arsenal de armas le dan fortaleza para que sus principales competidores le guarden respeto y sobre todo busquen caminos de alianzas y pactos político-económicos beneficiosos a nivel mundial. Sin embargo, las diferencias políticas hacen pensar en la posibilidad de otra guerra, en pro de defender ideales políticos y no comunes entre los diferentes países.